Vamos a hablar esta noche de Alfredo el Grande. Así que ubiquémonos en Inglaterra en el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que según parece fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos a cuya cabeza se colocó él mismo. Esta unión estaba siempre amenazada por los daneses, los vikings, todos esos tipos que venían e invadían cada tanto. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años nomás lo mandaron a Roma y el Papa León IV en persona se encargó de su educación y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos creen que fue el fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín, la obra de Beda y de Boecio, de Beda el Venerable, ¿no? Mientras Alfredo estudiaba, su papá, Ethelwulfo vamos a llamarlo, fue rey, pero en realidad duró poco tiempo, ¿no? Después, por orden de sucesión, le tocó a los hermanos mayores de Alfredo, que eran Etebaldo, Ethelberto y luego Ethelredo. ¿Qué hace? Suerte que terminaran ahí los Sí, nombres. porque si no ya empezaban a estar como Garuto. Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas que incluso hemos mentado en los primeros párrafos de esta monografía. Bueno, estas huestes saqueaban lo que encontraban y apenas amontonaban un botín, se las tomaban, ¿no? Pero en el año 868, durante el reinado de Ethelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo entonces luchó junto a su hermano, Ethelredo, hasta que, odio decirlo, pero Ethelredo cayó muerto. Y bueno, pero si es la realidad. Entonces Alfredo, que era el cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta donde estaba la corte de Alfredo. Y él no pudo resistir al avance de los daneses. Con su ejército muy maltrecho, muy desintegrado, decidió que lo mejor era apartarse del escenario y retirarse a un lugar, esconderse para esperar mejores oportunidades. En un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, entre la conjunción de los ríos Stone y Porret, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas, pantanos, yuyos. Bueno, allí se guardó Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para unos pocos de sus fieles. Dice la crónica que Alfredo se estableció allí entre los suyos, disfrazado de un palurdo de la comarca. Se disfrazó de palurdo. O sea, no decía que era rey, se hacía el logi. Todo era naturalmente parte de un plan. Hacía 300 años que los arpistas y los juglares andaban por ahí, ¿no es cierto? Y eran bien recibidos en cualquier parte. Esa era la costumbre en Inglaterra. Y Alfredo hizo que llegaran arpistas y juglares hasta su refugio para que le enseñaran su arte. Y se convirtió en un estupendo arpista. Hermosa la arpa. Más o menos, va. También aprendió trucos de magia, algunos pases de acrobacia, fíjese. Y una vez que supo aquellas destrezas, partió Alfredo como trovador, junto con un servidor llamado Denegulfo, y se dirigió, así con paso de murga,
a la corte del rey Guthrum, el invasor que estaba en York. Y entró a York cantando ahí, en los cuarteles mismos del enemigo. Nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero. Nadie sospechó que podía tratarse de espías. Bueno, entonces Alfredo y su compañero supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham. El campamento consistía en varias tiendas diseminadas, en tanto que las casas del pueblo estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no?, por los oficiales de más rango. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar estaba poco protegido, porque, bueno, como habían sido exitosos en la conquista, como Alfredo había desaparecido, no sabían dónde estaba el rey de Inglaterra, todo esto les había dado a los daneses un sentimiento de seguridad. Así que andaban metafarra todo el día, salían de excursiones, qué sé yo, para jorobar, para hacer un poco de pillaje y nada más. En una de esas Alfredo se presentó para cantarle al rey Guthrum y cantó y divirtió mucho al rey enemigo durante una semana. Mientras tanto, su acompañante fraternizó con los soldados, con las mujeres, y vio cómo son estas cosas, ¿no? Entre la jactancia de los bebedores, los chismes de los soldados, qué sé yo, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideraron conveniente, se rajaron y volvieron a donde estaban escondidos porque ya tenían un plan. En mayo de 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, de West Ham, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas dicen que las borracheras habían minado el espíritu de los conquistadores y que no fueron capaces de sostener la lucha, ¿no? Fueron atacados incluso en medio de una soberana mamúa que tenían y desde luego perdieron eficacia. Los daneses fueron empujados hasta las alturas de Wiltshire y de ese modo quedaron encerrados entre las montañas y los ingleses que los atacaban. No tenían provisiones, bueno, un desastre. Al cabo de un mes, Guthrum se rindió. Las invasiones danesas no cesaron, por el contrario, continuaron, pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Entre invasión e invasión, Alfredo continuó con sus estudios y también tocando el arpa. Se convirtió en un hombre triste. ¿Sabe por qué? Porque era sabio. Y era el único sabio que había en Inglaterra. Entonces estaba esperando, vivió toda su vida esperando que llegara un sabio que pudiera enseñarle algo. Y no llegaba, salía todas las tardes, miraba el camino a ver si venía algún sabio y no venía ninguno. Era el único que sabía algo en Inglaterra. Como hemos dicho, lo habían mandado a estudiar a Roma, había aprendido casi todo lo que se podía aprender y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros y el tipo se aburría esperando que alguien le enseñara algo. Dice el cronista que querer saber fue, sin embargo, lo que más ayudó a este rey. Alfredo gobernó hasta el 899, cuando murió, joven aún, a los 50 años. Bueno, las guerras han evolucionado hoy en día, ¿no? Usted no se imagina a Obama metiéndose en el campamento enemigo para cantar Mi Noche Triste, ¿no? Pero bueno, tiene también que ver con que antes no se conocía la cara de los reyes, entonces era fácil hacerse pasar por quien uno no era. Hemos ido a la discoteca haciéndonos pasar por gerentes. Y el discotecario no nos creyó, nos dijo que no teníamos el caminar propio de los gerentes. ¿Cómo es? El compadrón, el gerente es compadrón.
Ahora vivimos en una época donde entre los celulares, las redes sociales, Internet, Facebook y todas esas cosas, prácticamente conocemos la cara de todos. Sí, está bien. Y todos Pues nos está conocen mal. nuestra cara. Bueno, pero sí, yo soy un 2.0 que ando... Conozco todo, las caras de todas las personas. Usted me muestra una cara y yo le digo quién es. Bueno, no es una gran habilidad. El caso es que me dio finalmente un disco que hace alusión al canto de Alfredo en el campamento danés, ¿no? El tango se llama Tal vez será su voz. Algunos La que letra saben- me parece que... Sí, tal vez será su voz. Lo puede haber dicho algún soldado danés. Sí. Cuando oyó la voz de Alfredo, dice, ¿no será este el rey de Inglaterra? Tal vez será su voz. ¿Qué sé yo? Sí, pero señor. Puede ser. Sí, pero capaz Para que mí es habla- un tango que fue escrito pensando en ese episodio, ¿o no? No, a mí me parece que por ahí es otra cosa. No, el episodio es previo al tango, además. Bueno, por eso mismo digo... Pero muy previo. Por eso el tango fue escrito en relación al episodio. Pero y menciona- no al episodio En sucedido relación al tango. en virtud del tango. Tienes razón, ¿eh? Sí, claro que tengo razón. Pocas veces tengo razón. Esta es una de ellas. Está así. Esta la noto. Fíjese la clase de razones que tengo. Bueno, muy bien. Escuchemos entonces, tal vez será su voz, en la voz de nuestro Horacio Molina. Bueno, vamos a hablar entonces de Miguel Ángel y la Basílica de San Pedro. Basílica cuya construcción tuvo mucha importancia en el cisma de la iglesia. Ciertamente. Porque para recaudar fondos, alguien tuvo la idea, probablemente el mismísimo Papa León, de vender indulgencias. Y ese fue... Vender indulgencias quiere decir vender perdones. Vos pecabas... Vos pecabas y garpabas. Te entonces, comprabas una indulgencia plenaria por 100 pesos. Bueno, sí, ¿cómo querés que hagamos la basílica si no hacemos algo? Vendemos lo que tenemos, que es perdón. Otra que canje Bueno, de esto deuda. imagínense causó el horror de muchos dentro de la cristiandad y se produjo, por esas y otras razones, el cisma. Pero bueno, Miguel Ángel tuvo participación en la construcción de esta basílica y estuvo en medio de algunas intrigas que vamos a contar. En el año 1546, el Papa Paulo III le encargó a Miguel Ángel la continuación de la obra de la Basílica de San Pedro, que está en el mismo lugar donde, según la tradición, está sepultado San Pedro, es la tumba de San Pedro. Por ahí cerca estaba, según me han dicho, cerca del Vaticano, estaba el Circo Máximo, Claro. que era, el Coliseo no es el estadio más grande que El tenía Coliseo de Roma. los Flavios, Claro, es un poco posterior el Coliseo, y el Circo Máximo tenía más bien la forma de un hipódromo, y era un lugar donde cabían 200.000 niatos, según se dice, y era todo de mármol. Se podía inundar incluso y se desarrollaban batallas. No, navales ese era el contra Coliseo. algunos, pero algunos lo desmienten también. Ahora Puede sí ser que el Circo Máximo también. Pero en cualquier caso, había mucho mármol ahí. Y durante toda la Edad Media lo fueron afanando. Se fueron afanando. Sacaban las placas. que Era eran- como una cantera, claro. Una cantera ya armadita, ¿no? Bueno, Ahora, buena parte de los templos de la cristiandad tienen mármol que provenía del Circo Máximo y de otros lugares por ahí. Pero bueno, ahí en 1546 viene el Papa, le dice, bueno, qué sé yo, continúa la obra. Habían estado el Bramante, el famoso arquitecto, Rafael, nada menos que Rafael Rafael, el de Urbino, el enemigo además de Miguel Ángel, se odiaban. sí. Se odiaban. Miguel Ángel le tenía especial odio a Rafael. Y también Antonio Zangalo, que había muerto justamente ese año de 1546. Bueno, Miguel Ángel puso algunas condiciones, por ejemplo, que no sería importunado por colaboradores inútiles. Es una condición casi imposible. No me ayuden más, decía Claro, lo que yo y conozco. que no recibiría visitas molestas. Bueno, visitas molestas, por ejemplo, en japonés, visitas molestas es ya visitas. Es una redundancia, claro. Claro, por ejemplo, la palabra visita y la palabra molesta se escriben igual en japonés. Bueno, Miguel Ángel impuso esa condición
y aceptó el ofrecimiento. Tenía 71 años, Ajá, no pibe. pocos. Advirtió al Papa que los trabajos de sus predecesores no servían para nada. Está bien. Eso es lo primero que uno debe hacer cuando llega a un lugar. A la presidencia. Y entonces volvió a pensar la obra. Miguel Ángel expulsó de la construcción a todos los curiosos que iban ahí a pasearse entre los pilares y también expulsó a muchos que se aprovechaban del desorden. ¿Para qué? Para afanar mármol. Claro. Seguía el afano de mármol. Y también a los ayudantes de San Galo, y entonces se encerró en aquella basílica. Por esas expulsiones Miguel Ángel entró en conflicto con un grupo de hombres que empezó a conspirar en su contra. Había empresarios que con la complicidad de los maestros de obras entregaban materiales defectuosos. Mirá vos, sí. por suerte tal cosa ya no sucede. Bueno, y también había grupos de arquitectos a los que la llegada de Miguel Ángel privaba de un posicionamiento lucrativo y honorífico, etc. Cardenales, había también que iban prendidos con los empresarios. Bueno, todos esos tipos perdían con Miguel Ángel la libertad con la que habían trabajado durante la dirección de San Galo, que parece que era un poco atorrante el niato. Bueno, todos estos hombres empezaron a conspirar contra Miguel Ángel. Afirmaban que a los 71 años ya era demasiado viejo, etcétera. Corrieron incluso el rumor de que laburaba toda la noche solamente para remendar los errores que se mandaba durante el día. La severidad con la que Miguel Ángel prohibía la entrada a las obras daba también lugar a habladurías. Aseguraban que lo hacía para que no se viera el despilfarro de dinero. También decían que había destruido todo lo que sus predecesores habían hecho para que no se pudieran comparar con sus groseras construcciones arquitectónicas. Nani di Bacciovillio era el más exaltado de los descontentos. Apoyado por dos cardenales, cuyo nombre no revelaremos por una cuestión de desconocimiento, llevó el asunto ante el tribunal del Papa y medio los convenció a algunos arquitectos y obreros para que supieran de qué manera tenían que abrumar a Miguel Ángel con testimonios durante una especie de juicio que iba a tener lugar. Bueno, muy bien. Y hubo un proceso en 1551, lo acusaron al Michelangelo unos jueces, rechazó él las denuncias de los cardenales, contestó a las calumnias de los maestros de obra, denunció las malversaciones de sus acusadores, etcétera, etcétera. Como el Papa Pablo III se había muerto, el proceso lo escuchó Julio III, que finalmente le dio la razón a Miguel Ángel. Bueno, entusiasmado por aquel apoyo, Miguel Ángel continuó los trabajos. Julio III quería tanto a Miguel Ángel que un día le dijo a su ayuda de cámara que de buen grado daría su sangre y los años que le quedaban de vida a cambio de prolongar la existencia del artista. Dijo también que si Miguel Ángel moría antes que él, deseaba que embalsamaran el cuerpo de Miguel Ángel para tenerlo siempre con él. Bueno, el cielo escuchó sus súplicas y Julio III murió muy poco después. El que vino atrás, por darle un nombre a la sucesión, se llamaba Marcelo II, era justamente uno de los cardenales que había tomado partido contra Miguel Ángel, así que imagínese. Por suerte murió también a los 3 meses. Miguel Ángel se alegró mucho, pero subió como Papa Paulo IV, que tenía los mismos pensamientos que Marcelo, así que así no vamos a ninguna parte. En esa época cada muerte de obispo Esta charla podría durar 6 años sin poner un solo ladrillo. significaba rápidamente, digo, cada muerte de obispo. En Sí, esa época, claro. era- se diga cada rato, bien. La obra avanzaba, pero muy lentamente. Los proveedores le entregaban materiales malísimos, imagínense. Pero Miguel Ángel resistió, hasta que algo vino a perturbarlo muchísimo. Entre los amigos de Miguel Ángel figuraba un muchacho de mucho talento, Luigi Gaeta, bien, que se había convertido en su mejor ayudante, por decirlo así. Un día el jefe de obras, llamado César de Castelgrande, murió asesinado. Bien, lo asesinaron. Y entonces Miguel Ángel nombró a su amigo Luigi Gaeta jefe de obras
Y entonces, imagínense la maledicencia, ¿no? Acusaron todos a Miguel Ángel de haber causado la muerte de Castelgrande a fin de darle el puesto a su amigo. Y fueron tan fuertes las acusaciones que el Papa las tuvo en consideración y no permitió el ascenso de Gaeta. Y eligió como jefe de obras nada menos que a Nani di Baciovillo, aquel enemigo de Miguel Ángel que había fraguado el primer proceso. Bueno, las noticias son cada vez peores. Sí, sí. Yo casi estaría a punto de detener aquí el relato, porque... Bajo el riesgo de que nunca aparezca el David ni Sí, ninguna otra sí, obra claro. más de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, hastiado, Miguel Ángel fue a ver al Papa para presentar su renuncia. Dijo, mire, Santo Padre, me las tomo. Incluso le mostró al Papa las cartas del duque Cosme de Medici, que le rogaba que volviera a Florencia. Le voy a mostrar esto. Volvé a Florencia, por favor, firmado Cosme de Medici. Te lo ruego. Bueno, Miguel Ángel dijo que quería aceptar esa invitación y que su trabajo en Roma se había vuelto insoportable. Pero vino a suceder que Nani di Baciovillo resultó incapaz de llevar a buen término la obra. Empezó a, qué sé yo, a poner campanarios en planta baja. Se equivocaba en los frescos también, claro. sí. Miguel, cosa que ya le había ocurrido a los otros. Sí. Hay un dato aquí, que es el domo, ¿no? Esa construcción... La cúpula. Claro, esa cúpula, cuya primera expresión gigantesca estuvo en Santa Sofía, que hoy es una mezquita, en Constantinopla era antes y ahora en Istambul, que es más o menos lo mismo. Sí. Por no decir lo mismo. Y, bueno, esa forma de construcción siempre tuvo grandes dificultades. Y todos metían la pata ahí. Ujú. Bueno, justamente un amigo nuestro de este programa, que es Brunelleschi, había resuelto el Brunelleschi asunto en Florencia, ¿no? Santa María Claro, dei Fiori. claro. Señores, debido a estas macanas que se mandaba el Di Baccio, Miguel Ángel tuvo que volver. El Papa lo invitó a regresar al trabajo. Bueno, Miguel Ángel había sido contratado en 1546 y era 1564 y la obra estaba por la mitad. Volvé. Por esos días, Miguel Ángel ordenó hacer un modelo en madera de la cúpula que había pensado. ¿Para qué? Para que en el caso de morir la obra pudiera ser terminada. Miguel Ángel padecía insomnio y cuando no podía dormir salía a andar a caballo, como hacemos todos. Tenía 89 años. Y una noche pescó un frío tremendo, que es lo que pasa cuando uno sale a andar a caballo y tiene 89 años. Entonces se enfermó. Tuvo fiebre 3 días y después se murió. Nunca pudo ver la obra terminada, por suerte para él. Y menos solo lo que pasaba adentro, ¿no? Claro. En cuantito murió, los enviados del Papa, que ya era otro incluso, ¿no? Sí. Pasaba como dice Kafka, que pasaba en el Imperio Chino. Un emperador daba una orden y cuando ésta se cumplía ya era otro emperador. El Hijo del Cielo era otro. Bien. Tomaron entonces posesión del taller y estos enviados tenían orden de hacer un inventario y apoderarse de todo lo que allí estuviera. Todo se catalogó y etiquetó. Pío IV, el Papa, temía que los amigos del muerto, que eran muchos y malos, saquearan la casa y que se perdieran entonces los bocetos para terminar la basílica. El dinero fue enviado al heredero, que sería Leonardo Buonarroti, ¿no? Pero la iglesia se quedó con los bocetos, que no eran muchos, porque Miguel Ángel había quemado más de uno en sus días de agonía. El permiso para trasladar el cuerpo del Michelangelo a Florencia fue denegado. Y el sobrino, Leonardo, dijo aceptar aquellas órdenes. Dijo, muy bien, Santo Padre, no me llevaré el cuerpo. Se las tomó rumbo a Florencia. Los guardias que revisaron las cosas no encontraron nada sospechoso, pero pocos días después el cuerpo de Miguel Ángel fue robado y se lo llevaron nomás para Florencia. Entre los que levantaron el cajón de Miguel Ángel durante las exequias ya en Florencia figuraba Benvenuto Cellini. El cuerpo se depositó en la iglesia de la Santa Cruz y Guglielmo de la Porta y Domenico Fontana, fieles a los proyectos de Miguel Ángel, terminaron finalmente la Basílica de San Pedro. No como está ahora, porque ya se sabe que muchos años más tarde Bernini agregó la plaza circular
esas columnas que hay ahí enfrente, columnas que tantas discusiones han Que a provocado. manera de un par de manos intentan abrazar el mundo. Sí, ¿no? así es. Como quería De esas columnas es inocente Miguel Ángel. Y esta es la historia tremenda de esta obra, que fue tan desgraciada para él como la mayoría de las que hizo. Pienso en La tumba de Julio II, que no terminó, Que siempre quedó- abrumado por las obligaciones, justamente por esto de tener que veranear 10 años en el mismo lugar. ¿no? Nos queda un fragmento de la tumba de Julio II en Sí. San Pietro in Vincoli, es el Creo que estatua de sí. Moisés, ¿no? Sí, sí. El único que quedó de la historia. Parla, le dijo. Sí, parla dándole un martillazo. Pero a la era cabeza. un grupo. Era un grupo, sí, Ese, que- ese Moisés es parte de un grupo gigantesco que le había planificado, diseñado. previsto. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, y hablar de la Sixtina, ¿no? Lo que él mismo contaba que le pasaba. Era un buen sonetista, Sí, sí, sí. Miguel Ángel. Escribió unos muy buenos Sí, señor. sonetos en italiano. Non ha l'ottimo artista alcun concetto, empieza uno. En el que dice, en ese soneto, dice que no hay ninguna idea en el artista, ni aún en el mejor, que ya la piedra no contuviera dentro de sí. Claro, lo único que tiene que hacer el artista Y es sacar desguazar lo que la sobra. piedra y sacar, Sacar lo lo que que sobra. sobra. Exactamente, bella idea, ¿eh? Es una bella idea. Yo la escuché en boca de Vittorio Gassman hace algunos años, que dijo que lo primero que hacía era componer un personaje muy, muy lleno de cosas, muy groseramente, y después lo iba sacando. Bueno, esa es la tarea de algunos poetas que reclaman para sí esta dura maniobra de tener que ir suprimiendo adjetivos hasta que no quede más que Sí, claro. algunas palabras, solamente la necesaria, ¿no? Que de ese modo es como se va construyendo la poesía, seguramente. Sí, sí. Estoy construyendo poesía. Bueno, a Miguel Ángel no le gustaban las obras chiquitas. No. Por ejemplo, de Cellini, que sin Sí. saber esto, fue al velorio. De Cellini decía que era un bagatelista. Claro, decía, bueno, usted lo ha usado una expresión cercana a esto como amores de billutería. Claro, sí, ¿No es cierto? sí. Frente a esas Macedonio, ¿no? Exactamente. Me acordé de Macedonio, que decía placeres de juguetería, placeres de ferretería. Y Cellini terminaba bien las cosas, buena terminación. Y Miguel Ángel no. Todo siempre tenía un aspecto de inacabado, y a veces era porque estaba inacabado. Pero a él le gustaba esto así. En el Louvre quedan todavía esas monumentales figuras que están como saliendo de la roca. Además, Sí, que dan sí, la perfecta sí, claro, expresión de lo que hacía el claro, amigo claro. Buonarroti. Y por eso también se odiaban, por eso y por muchas otras razones, se odiaban con otro amigo de este programa, que es Leonardo da Vinci. Justamente, fíjese, toda gente de Florencia, que es a quien deberíamos dedicar Sí, claro. esta charla de hoy, porque estaba pensando que Benvenuto Cellini, si no me equivoco, también formó parte de esa tropa variopinta en la que estaba Pedro de Mendoza y que participó del saqueo de Roma. Exactamente. O sea, estábamos Y todos contra era Roma, estábamos amiguete, todos, ¿no? amiguete de Luisa de Saboya, Exactamente. que fue, me parece a mí, la mamá, no sé si de Francisco I de Valois o si del Sí, el rey anterior, creo que era Luis XII. Sí. Y él estuvo Cellini del bando equivocado. Como de costumbre, pero bueno, de todos modos, gente que, digamos, se dedicaba a la escultura, a la orfebrería y en los ratos libres saqueaba Roma, creo que merecen todo nuestro respeto, ¿no? Como Sí, para- desde luego. A mí me gustaría mucho dedicarme a la orfebrería y ponerle una semana todos los años, durante 10, ir a sacar Roma con una mina. Porque ese es el trabajo de un artista, que es Alejandro, que es ahí. Claro. A mí me llaman por teléfono y me dicen, ¿qué está haciendo? ¿Orfebrería o saqueando Roma? Ya lo ve. Ya lo ves, le digo. Me sorprende justamente con las manos en la masa. Estamos muy atrasados, de manera que vamos a escuchar una canción muy breve, que canta Edmundo Rivero acompañándose solamente con la guitarra, solamente y nada menos, con su propia guitarra, ya que era un gran guitarrista Edmundo Rivero. La canción se llama Suplicando a la Cruz.
amigos de Juan Hus, estamos en los albores del siglo XV. La Iglesia Católica presentaba un cuadro bastante lamentable. Proseguía aún el conflicto eclesiástico por el cual había dos papas, uno en Avignon, ¿sabe usted? Sí. Y otro en Roma. Entre los dos se libraba una lucha furiosa, hasta que en 1409 el Concilio de Pisa quitó la tiara a los papas Benedicto XIII, que era el que estaba en Avignon, y Gregorio XII, que era el que estaba en Roma, y eligió en sustitución a Alejandro V. Pero los papas de Rocao no reconocieron la resolución del concilio, anatematizaron a todos los participantes, y bueno, la situación se agravó muchísimo. 3 papas, imagínense, aspiraban al título de vicario de Cristo, hasta que Alejandro V murió en 1410. Y le sucedió, bajo el nombre de Juan XXIII, un antiguo pirata, llamado Baltasar Cosa, que era un hombre de muy mala reputación. Calcule, los piratas suelen tener malas reputaciones. Decían de él que era cínico, perverso y que se daba a lujurias antinaturales que no sé cuáles eran. Muchos consideraron ilegal la instalación de Cosa en la Santa Sede. Hay que decir que en la lista oficial de la Iglesia, Cosa no figura. Juan XXIII figura como antipapa. Y ustedes recordarán que el cardenal Roncalli, elegido papa en 1959, tomó precisamente ese nombre de Juan XXIII y no Juan XXIV, porque Cosa no estaba considerado como un papa por la Iglesia. Bueno, el caso es que el pobre Cosa fue derrotado en una guerra con el rey napolitano y se tuvo que espiantar a Florencia. Pero la contienda por el papado fue tan solo uno de los aspectos de la crisis que afectaba a la Iglesia. Porque pese a las hogueras de la Inquisición y a las persecuciones, en fin, en el seno de la Iglesia iba aumentando la oposición a la jerarquía eclesiástica. En todas partes se exigía que se la privase, me refiero a la jerarquía, de sus colosales riquezas y en particular de sus enormes propiedades territoriales. Ustedes saben que a principios del siglo XIV la Iglesia creo que tenía algo así como la tercera parte de Europa. Toda esa oposición a principios del siglo XV estaba centrada en la región de Bohemia. Y a la cabeza de aquel movimiento estaba un clérigo llamado Juan Hus, quien era continuador de la causa del teólogo inglés Juan Wycliffe. Wycliffe fue un sacerdote revolucionario que tradujo la Biblia del latín al inglés con el objeto de que sus compatriotas pudieran leerla e interpretarla por su propia cuenta en vez de aceptar ciegamente la interpretación que de ella hacía la Iglesia. También impugnó el principio de la infalibilidad de los papas, rechazó el comercio de las indulgencias. ¿Sabe cómo era aquello, no? Era para recaudar guita. Y particularmente aumentó cuando empezaron a hacer la iglesia de San Pedro. Claro, hacía falta muchos fondos. Bueno, faltaba guita para San Pedro y vendían indulgencias. Dame unos mangos y te perdono los pecados, ¿no? Así que... Bueno, a todo esto se oponía Wycliffe y Hus fue uno de sus continuadores, ¿no es cierto? La Iglesia condenó inmediatamente la doctrina de Wycliffe como herética, pero protegido por el rey de Inglaterra, el sacerdote evitó la hoguera y quedó al frente de este movimiento Juan Hus. Se juntó con unos campesinos checos,
con la pequeña nobleza de Bohemia, con algunos plebeyos, continuaron atacando a la iglesia, y a fin de contrarrestarlo, Juan XXIII se unió a los feudales alemanes con el emperador Segismundo a la cabeza y con algunos jerarcas eclesiásticos, y convocaron otro concilio. En Constanza fue el 16º Concilio Ecuménico. Fue un concilio de enorme concurrencia. Había 3 patriarcas, 29 cardenales, 35 arzobispos, 150 obispos, 124 abades, 578 doctores en teología, 18.000 sirvientes. Además había 3.000 nobles, 1.400 flautistas y 5.000 prostitutas. Así que, como se ve, había mucha gente. Fue en efecto uno de los concilios más representativos, por no decir concurridos, de la Iglesia Católica. El orden del día del concilio incluía 3 puntos fundamentales: lucha contra la herejía, restablecimiento de la unidad de la Iglesia, reformas eclesiásticas. Duró 3 años el concilio. El Papa Gregorio XII de Roma renunció sin chistar. Benedicto XIII de Aviñón quiso enfrentar al concilio, pero ante tanto poder escapó, se asiló en España y ahí quedó totalmente marginado. A Baltasar Cosa, Juan XXIII lo acusaron de un sinfín de delitos: lujuria, enriquecimiento, traición. Se escapó. Después fue apresado por los soldados de Segismundo y quedó recluido en un castillo. Y el concilio nombró como único papa a Martín V. Martín V queda ahí en Roma, único papa. Pero, según los cronistas, el suceso más dramático y memorable del Foro de Constanza fue la vista de la causa del pensador Juan Hus. Si bien Juan Hus ya había sido excomulgado y anatematizado por la Iglesia, la población en general lo apoyaba al tipo, ¿no? La Iglesia decidió entonces invitarlo para que fuera a explicar sus doctrinas ante el Papa. Le dieron un salvoconducto firmado por el emperador Segismundo, donde se le garantizaba inmunidad. Venga, dice, que nosotros acá queremos escuchar a ver lo que piensa. Tome, aquí tiene un salvoconducto. Y Juan Hus dice: yo voy. Imagínese, una negativa hubiera significado un acto de cobardía y hubiera significado también reconocerse culpable de acciones heréticas. Así que fue. Hus se consideraba un cristiano auténtico. Bueno, ni bien llegó a Constanza, lo metieron en cana. Lo encerraron en un sótano de un convento dominico, en una celda oprobiosa al lado de una letrina. Imagínese, ¿no? Y le detuvieron sin hacer caso alguno del salvoconducto. El tipo dice: aquí tengo el salvoconducto. Dice el salvoconducto, sí, guárdeselo, dice Hus. Porque yo no le dice, nadie le dice, pero Segismundo, el emperador, no tenía por qué dar explicación, porque figuraba entre sus prerrogativas el incumplir promesas, si de este modo se beneficiaba al imperio y al papa. O sea que él cumplía las promesas cuando le convenía y cuando le gustaba. Bueno, lo empezaron a interrogar y a apretar al pobre Hus. Duraron varios meses los interrogatorios. Lo llevaban de un lado a otro, del monasterio dominico al castillo de Totleben, y aquí lo tenían sujetado contra la pared con unos grillos. Juan Hus, imagínese, insistía en su inocencia, pero para los eclesiásticos se comportaba como un hereje recalcitrante. Ante sus argumentos, un cardenal veneciano decía que los herejes agregaban una porción de verdad a sus doctrinas falsas para engañar a la gente simple. Así que calcule. Pero aun cuando estaba recluido en Constanza, siguió escribiendo, se había hecho amigo de los carceleros, escribía sobre diversos aspectos de las doctrinas eclesiásticas. Cada página nueva de sus trabajos proveía a sus enemigos de nuevos argumentos para acusarlo de herejía.
Hay una frase famosa de uno de aquellos inquisidores. La frase decía esto: denme 2 líneas de un autor y lo haré condenar. Extraordinario, ¿no? Enseguida encontraba la herejía. El acta acusatoria contra Hus estaba salpicada de citas de sus obras. Los enemigos de Hus tenían más de 100 cuadernos suyos. En vano se desvivieron por conseguir que reconociera sus errores demoníacos y asquerosos, así decían, ¿no? El caso es que este reconocimiento era la meta principal del proceso. Pero bueno, comienzo de junio del 1415, terminada la formación de causa, lo trasladaron encadenado al monasterio franciscano de Constanza. Ahí deliberaba el concilio. El 6 de junio Hus compareció entre los padres conciliares. El informe fiscal estuvo a cargo del obispo Lodi. Todas las tentativas del acusado por probar la inconsistencia de las acusaciones fueron rechazadas brutalmente por los jueces. No lo dejaban hablar, le gritaban y lo escupían. Los padres conciliares clamaban que era peor que un sodomita. Lo trataban de Caín, Judas, Tártaro. Interrumpían sus discursos con pataleos y gritos. Lo trataban mal, quiero decir. Pero el tipo no aflojaba, ¿no? Todos trataban de que se arrepintiera en público para asestar un golpe a todos sus seguidores, es decir, a los husitas de Bohemia. Pero el teólogo checo era, ¿no? Rechazó todo acuerdo. Prefería soportar el suplicio de las llamas antes que renegar de sus convicciones. Y al fin el concilio lo declaró hereje impenitente, fue destituido de su dignidad sacerdotal y condenado a la hoguera. Hus negó en voz alta su culpabilidad. Se fijó la fecha de la ejecución, 6 de julio de 1415, y aquel día tuvo lugar el auto de fe más solemne de cuanto registra la historia de la Inquisición. Estuvieron presentes todos los padres conciliares, emperador Segismundo, séquito espléndido, nadie se lo quería perder, ¿no es cierto? Hus gritaba su inocencia, lo hicieron callar. Bueno, 7 obispos le quitaron el traje sacerdotal, lo exhortaron a abjurar, nada. Hus declaró que no podía confesar los errores que no había cometido, se ligó una viaba, lo fajaron bien fajado, le cortaron las uñas, le cortaron el pelo, sombrero de payaso y lo quemaron. Se le aproximó antes de prenderle fuego, delegado del emperador, estaba el hijo del emperador Ruperto II. Y le dijeron, dale, abjurá, así salvás tu vida. Nah, la intención principal de mi prédica fue únicamente ayudar a mis pares. Quiero gustosamente, si me permite, dice, morir hoy. Bueno, después de oírlo, el mariscal que estaba ahí, el hijo del emperador, le dieron unas palmaditas y se fueron. Los verdugos le prendieron fuego, se levantó viento, el humo envolvió su cuerpo y murió. Después juntaron la ceniza, la echaron al río, ¿no? Pero la ejecución provocó una oleada de ira en Bohemia y el concilio finalmente no pudo terminar con los husitas. La obra de Hus la continuó Jerónimo de Praga, quien propagó y defendió con brillantez estas ideas, ¿no? En Alemania, en Polonia, en Francia, en Inglaterra. También lo quemaron, ¿eh? Un proceso parecido al anterior. El caso es que entre 1420 y 1431, Martín V, el Papa, y el emperador Segismundo se mandaron 5 cruzadas contra los husitas, pero no lograron imponérseles. El papado y el emperador tuvieron que hacer concesiones, y finalmente la alianza con los elementos acomodados del movimiento husita permitió derrotar al ala más radical de los husitas, ¿no? Que representaba
a los campesinos y a los plebeyos. Pero la muerte de Hus generó las llamadas guerras husitas, y uno de los principales episodios fue la que se llama Defenestración de Praga, en la que los husitas arrojaron de los balcones de un edificio al burgomaestre y a 30 senadores. Y la palabra defenestración, que empieza a usarse ahí, tiene su fundamento porque su raíz alude a ventana en varios idiomas. Fenster en alemán, finestra en italiano y catalán, fenêtre en francés. Defenestrar quiere decir tirar. Defenestrar a un tipo es tirarlo por la ventana, no es ninguna otra cosa. Aunque ahora se oye defenestrar como sinónimo erróneo de hablar mal de un tipo, ¿no? Sacarle el cuero a un tipo. Y lo defenestraron en tal programa. No, defenestrar a un tipo es tirarlo por la ventana. Ahí nace la palabra defenestrar. Quiero decir que entre las cosas de que lo acusaron a Juan Hus, al quemarlo, figuraba el creer en la papisa Juana. Estaba en la acusación. En lo cual estaba equivocado Hus. Parece que no existió efectivamente la papisa Juana. Pero este era como el John Proctor de las brujas de Salem, un hombre que prefirió morir dignamente antes de sostener una mentira con tal de salvar la vida. Eran terribles aquellos juicios. Eran terribles aquellos juicios. El acorralar a una persona sin dejarle la más mínima posibilidad de defenderse, convirtiendo sus argumentos más cabales en su propia acusación. Especialmente en los juicios contra las brujas sucedía esto. Vos te defendías bien y te decían que te defendías bien porque te asistía el demonio. Entonces te hacían, por ejemplo, recitar los 10 mandamientos, a ver si lo sabías. Si no lo sabías, era muy evidente que el demonio te impedía aprenderlos. Y si lo sabías, era evidente que el demonio te ayudaba a recordarlos. Bueno. Y entonces todo el mundo terminaba por confesar. Con lo cual se ganaba alguito. No mucho, pero algo. Y con tantas confesiones, la gente creía cada vez más en eso. Imagínense si todo el mundo confesaba que era brujo, y la gente creía que habría algo de cierto en esto, ¿no? Claro, figúrese, no eran épocas oscuras en donde las personas eran tan estúpidas como para creer que alguien podía hacer un pacto con el demonio para mejorar su suerte, o que alguien podía enamorar a una persona con un filtro mágico. Bueno, por suerte estas épocas ya han pasado y vivimos, como se ha dicho al comienzo de este programa, en un mundo donde reinan no solo la razón, que no sería nada, sino también la bondad y la benevolencia. ¿A quién dedicaremos entonces esta charla? Bueno, a los que vivimos en esta época maravillosa. A Juan Hus, pobre, que era tan inocente como yo y como usted, es decir, era culpable. Sí. Alguien que también fue juzgado de un modo parecido ante el Sanedrín, Alejandro. Claro, ahí está, ahí lo tiene. Y bueno, y al otro, al seguidor, a Jerónimo de Praga, y a aquel personaje de Arthur Miller, a John Proctor, el de las brujas de Salem, ¿no? Me gustas. Están dando la película, que es muy buena. ¿Sí? Sí, la vi el otro día. Yo ya había visto, ¿saben con quién vi las brujas de Salem? Yo con Pedro López Lagar. Ajá. Fíjese qué viejo que estoy. Y ahora lo vi con Winona Ryder. Así, ¿qué hace de John Proctor? No, hace de
Abigail Williams, creo que se ¿Está llama. linda, sí, para ir a verla? Está muy bien, sí, está muy bien. Hay gente que se duerme, pero... ¿Qué quiere? Quiere, claro, porque como no hay naves espaciales, ni Schwarzenegger... Ni efectos especiales. Ni efectos, ni gente que sale volando por la ventana, diciendo que es de brujas, ¿no? Y no hay gente que vuela por la ventana, alguna gente se desengaña, pero a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Bueno, entonces, a Arthur Miller también le dedicamos esto. Muy bien. ¿Y qué le dedicamos a nuestro amigo Juan Hus? Y a toda esta gente de Praga que estuvo en esta defenestración de los senadores, vamos a dedicarle un tango que también habla de Fenetre. Ventanita Florida se llama el tango que va a cantar Ignacio Corsini para Jerónimo de Praga, para Juan Hus y para todos los husitas y para todos los que han sufrido por sostener su inocencia.